Hoy es una fecha muy importante en la historia de nuestro país. Un 27 de septiembre se concretaba la independencia de México, la entrada del ejército trigarante, y mañana 28, hace 198 años, se firmó el Acta de Independencia. Pero ¿cómo era esta ciudad, la Ciudad de México, cuando se firmó el Acta de Independencia? Vamos a ver esta historia. Es el desfile militar de septiembre. Con algunas interrupciones, se desarrolla desde hace 123 años. Porfirio Díaz ordenó celebrar el inicio del movimiento de independencia con un gran desfile militar en 1896. Pero en realidad, la primer columna militar que marchó en la Ciudad de México fue integrada por tropas que pelearon entre sí por 11 largos y violentos años. La alianza entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide abrió la ruta para terminar la guerra. Era el año de 1821. La ciudad se movía entre el júbilo y la incertidumbre. Se abrieron las cárceles para liberar a todos los simpatizantes del movimiento de independencia. Los más ricos y poderosos fueron convocados a la Junta Provisional de Gobierno. Se cancelaron los pasaportes para entrar y salir de la Ciudad de México. Se abrieron también centros de acopio. Se recibió ropa para el ejército y además se abrieron 3 funciones a beneficio en el teatro de la ciudad. Con lo recaudado se comprarían zapatos para el ejército. Es una ciudad que es infinitamente más pequeña que la que conocemos hoy. La mitad de esa ciudad había sido reconstruida por los españoles. Era quizá de los pocos lugares en Nueva España donde la mayoría de la población no era indígena. Esa minoría, 1/3 de la población, vivía afuera de lo que le dicen la traza o la ciudad española. Lo que sí había era una concentración de gente. La mayor parte de los españoles, los mestizos, vivían en lo que es el centro histórico hoy, en el perímetro A del centro histórico. Y la mayor parte de los indios y las castas vivían en la periferia. Entonces no había una segregación absoluta, pero había una tendencia a que la gente más rica viviera en el centro de la ciudad y la gente con menos recursos, los indios y las castas, los mestizos, vivían hacia afuera. En la Ciudad de México vivían más nobles que en ninguna otra parte de América. Los más ricos de los ricos o tenían casas, hay muchos palacios todavía que sobreviven acá. La vida cotidiana debe haber sido con muchas concentraciones de gente, muy pestilente, porque el agua así medio estancada, montón de gente que producía un montón de basura que hacía apestosa la ciudad. Es decir, como hoy, ¿no? La Ciudad de México empezó a crecer ya a mediados del siglo XIX. Todavía, por ejemplo, no había en las casas, no llegaba el agua, ni había drenaje. Todavía había muchas fuentes en la ciudad. La fuente del Salto del Agua era una de ellas, por ejemplo. Pero había en la ciudad como 50 y tantas fuentes. Hay muchísimas litografías de imágenes de esa época en que aparece el aguador, que era este personaje que traía una gran olla atrás que se llamaba Chochocol, con una ollita chica. Y iba a todas las casas, ahí va a las casas ricas. Solamente los conventos, digamos, tenían algunas conexiones directas de las fuentes para que les llegara el agua a los conventos importantes, ¿no? Y este personaje era fantástico porque él llevaba los chismes de una casa a otra, llevaba las cartas de amor, se robaba servidumbres de una casa a otra. Era el punto de conexión entre las diferentes. Exactamente. Era el más enterado. Era el más enterado, sí. Se divertían los habitantes de la Ciudad de México. Había varios teatros, había ocasionalmente, pero con frecuencia, corridos de toros. Por ejemplo, había que era muy popular, era Jayalay, traído por inmigrantes vascos. Y obviamente las pulquerías, que eran un negociazo. La ciudad estaba llena de pulquerías, los españoles bebían pulque, los indios bebían pulque, los mestizos bebían pulque. Y había pulquerías por todas partes. Hay una gran mezcla social en la Ciudad de México, porque ahí viven todas las clases sociales. Aún en épocas de la independencia y todo, siempre
conservaron un nivel de vida muy... porque siguen funcionando los teatros y eso. Tú lees reseñas de esa época, de los cronistas de esa época, y ves como la vida social de alguna manera continuaba. Agustín de Iturbide eligió el 27 de septiembre de 1821 para la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Tal vez eligió esa fecha porque era el día de su cumpleaños y lo celebró encabezando una columna de 16.134 hombres que entraron a la Ciudad de México. Un día después, acudieron a la Catedral Metropolitana para jurar el Plan de Iguala y más tarde, a las 9 de la noche, entraron al Palacio Nacional, entonces el Palacio Imperial, para firmar el Acta de Independencia. ¿Cómo fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México? Fue un festejo. De verdad, yo creo que la gente estaba muy feliz porque era ya, aparte, el fin de 11 años, una guerra espantosa. Y llegaron había garitas entonces a la fuera de la ciudad, garitas, o sea, como aduanas. En todas las entradas principales a la ciudad había estas aduanas. No, eran miles de soldados porque venían los insurgentes y los realistas, ¿no? Ha habido mucho contraste. Los realistas venían con uniformes, seguramente. Los insurgentes, la mayoría de haber venido ya verdaderamente, ¿no? Muchos escondidos en la selva, por mucho tiempo, ¿no? Y ellos entraron por la garita de Bucareli, donde ahora es, digamos, Bucareli y Avenida Chapultepec, como a esta altura estaba la garita. Entraban por la garita, ¿no? Y así dijeron, por todo lo que ahora sería Bucareli, y bajaron por Madero. Les habían hecho un enorme arco triunfal, hay muchas litografías de Madero con su arco triunfal precioso, ¿no? Que siempre acostumbraban a hacer eso. La gente había colgado pendones desde los balcones y estaba toda la gente esperándolos, había música. En ese ambiente de optimismo y cautela entró el ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Cuáles son las 3 garantías? La garantía de que la religión católica sería la única en México. La garantía de que los bandos en pugna se unirían. Y la tercera, la garantía de independencia de México. Y entraba Madero, encabezaba Iturbide, ¿no? Y Guerrero la comitiva. Desvía el caballo Iturbide y todo el mundo dice, ¿qué pasó aquí? Y es para acercarse debajo del balcón de la casa de la Güera Rodríguez, donde estaba ella asomada, quitarse una pluma del sombrero y se la dio a la Güera. ¿Tuvo influencia sobre Agustín de Iturbide? Sí, cómo no. Impulsó mucho porque ella era muy amiga de la virreina, del virrey, porque decían, bueno, ¿quién puede encabezar este movimiento? Porque la idea era tratar de convencer a Guerrero y a los insurgentes que todavía estaban en pie de guerra que aceptaran unirse y sacar la unión, ¿no? ¿Era un hombre rico, Agustín de Iturbide? ¿Era un hombre ilustrado? Mira, se dice que fue un militar de alto rango, de una familia bien, pero no era un aristócrata ni un hombre rico, no había sido rico. Supo dar ese volteo que puede meter un realista convencidísimo, que odiaba a los insurgentes. Era un seductor. Un seductor, sí, era un seductor político, sí lo era. Por eso yo creo que pudo convencer porque le costó mucho trabajo convencer a Guerrero de que aceptara, ¿no? No fue fácil. La entrada del ejército trigarante es la representación, fue un acto como de teatro, simplemente para simbolizar lo que ya había ocurrido. Lo que ya había ocurrido es que el gobierno español y el emergente gobierno mexicano, habían firmado la paz, ya habían acordado la independencia. Eso es lo que le decimos los tratados de Córdoba. Entonces, lo que vinieron a hacer en la Ciudad de México fue simplemente como, por decirlo de algún modo, a tomar posesión. Pero el acto mismo del desfile fue, digamos, como una representación plástica, teatral casi. Ese momento de la entrada del ejército fue simplemente, que digamos, como la puesta en escena de la creación de México. Con la firma del Acta de Independencia terminaban 11 años de guerra. Sin embargo, la situación de las comunidades indígenas en nuestro país no cambiaba y en algunas regiones empeoró. El gran problema, sobre todo de la primera mitad del siglo XIX, es que las personas
que habían sido indias, que vivían en pueblos que habían sido llamados de indios, de repente se encontraron con que ya no eran ni indios ni vivían en pueblos de indios, sino que eran mexicanos. En cierto modo, ningún indio fue considerado porque las leyes mexicanas desde el mero principio ya no distinguían esta artificialidad de indios y no indios, ¿no? Pero claro, el problema es que eso volvió invisible las sociedades antiguamente indígenas y los deseos de la gente indígena. Lo que acabó haciendo es que la única voz que se oyó fue la voz de los antiguos mestizos y los antiguos españoles. Y entonces eso generó pues un relajo sensacional, porque pasamos en la época colonial de un racismo expreso, legal, al racismo hipócrita y subterráneo que vivimos hoy. En vez de la aplicación, digamos, de ese principio de igualdad, en lugar de llevar a una democratización de las instituciones políticas, lo que hizo fue dejar, en cierto modo, en la orfandad política a la mayoría de la población. Así es, continuaremos revisando estos importantes pasajes de la historia. Hoy la entrada del ejército trigarante, mañana hace 198 años finalmente se firma el Acta de Independencia. 2 tantos, después uno se quemó, otro se lo robaron, pero eso será una historia que le contaremos después.